Bienvenidos y bienvenidas a el primer episodio del podcast La Política en Femenino. Es un podcast que busca visibilizar un poco a las políticas en ámbitos que suelen ser bastante machistas, como es la política, y a su vez también busca visibilizar las agendas de género, existentes o no, de los diferentes partidos y las diferentes entrevistadas. En este caso estamos con Victoria Donda, que ha sido muchas veces diputada nacional, hoy en día es parlamentaria del Mercosur, también es abogada, bueno, entre otras muchas cosas que ella nos va a estar contando ahora. Así que bueno, nada, contanos un poco cómo fue tu paso por la política, cómo empezó. Yo empecé de muy chica, tenía 16, 17 años. De hecho, no sabía que me llamaba Victoria, mi nombre era Analía. Iba a una escuela de monjas del conurbano bonaerense, del zona sur. Y empecé haciendo política a finales de los 90, en el 98, porque me di cuenta que uno solo desde ahí podía transformar la realidad. A mí me gustaba mucho hacer trabajo social. Yo iba a un grupo juvenil de una iglesia, en una capilla que se llamaba Belén, en Bernal. Sé que todo no parece, pero sí, iba a un grupo juvenil de la iglesia. y sí me di cuenta que el trabajo social tenía un límite, y el límite era que si uno no modifica las condiciones estructurales, por más voluntad que vos le pongas, podés mejorar un día, una tarde de alguna persona, y por ahí es un montón, pero no alcanzaba, o por lo menos a mí no me alcanzaba. Entonces decidí empezar a hacer política. Excelente. ¿Y qué obstáculos sentís que enfrentaste vos en todo tu paso por la política como mujer? Millones, pero los empecé a reflexionar después. No sé, por ejemplo, cuando yo empecé a militar en una agrupación juvenil que se llamaba Venceremos, que era una agrupación guevarista, izquierda, que todas nos creíamos feministas, y para ser feministas teníamos que ser iguales que nuestros compañeros varones. Las reuniones eran, yo tenía 16 años y vivía en La Cañada, un barrio trabajador del conurbano bonaerense. Las reuniones eran a las 9 de la noche en la Facultad de Derecho, Figueroa Corte y Pueyrredón. Imagínate, además, en el 99, ¿no? En el año 99, por 2000, que vos te tenías que tomar un colectivo de la Facultad de Derecho hasta Constitución a la 1 de la mañana, con suerte llegabas de la 1 de la mañana a esperar en Constitución el 148, la H roja, que te dejaba 1 hora y media después de cruzar varios barrios muy vulnerables, y llegar a tu casa a las 3 de la mañana. No era lo mismo que un compañero varón, porque tal vez muchos de mis compañeros sí también vivían en el conurbano, pero una cosa es que ellos llegaran a las 3 de la mañana a su casa, que a lo sumo los robaban, y otra cosa era que nosotras, qué sé yo y otras compañeras llegábamos a esta hora. Y sí, nos podían violar en el camino, y la verdad es que me di cuenta después del miedo que pasábamos. En ese momento no me daba cuenta, ¿no? La incomodidad, o sea, el pensar la política desde lo masculino, todo el tiempo, desde la organización de las reuniones hasta la organización de la vida militante, ¿no? Cuando Mira, te cuento una anécdota. En un momento tuve una responsable mujer que queda embarazada muy jovencita, y el compañero también militaba. ¿Sabes quién dejó de ir a las reuniones? Y ella, supongo. Bueno, nada, esas cosas las fui viendo con el tiempo, y creo que me fui dando más cuenta de los problemas cotidianos que tenemos, resultado de la división de trabajo en la sociedad, siendo mujeres y haciendo política, bastante después, te diría casi a los 36 cuando tuve mi hija. Claro. ¿Y ya en algún cargo político notaste esa diferencia? Siendo diputada. Sí, yo fui diputada a los 26. En el año 2007, y era la diputada más joven en ese momento que había entrado en la Cámara, y no había otros diputados, no era. Después, en el 2009, entraron más compañeras de la Cámpora, y bueno, había más tiras de edad, y era distinto. Pero en el 26 yo me acuerdo cosas de cuando, nada, recién entró en el 2007, estaban con unos compañeros pintando el despacho, y yo subo a un ascensor con un tacho de pintura,
Y me dice el de seguridad, nena, esta solución es para diputada, no puedo poner. Tenía que andar con el carnecito por todos lados para tratar, o ir a un programa de tele y uno de mis asesores era más grande, era varón, iba de traje, y yo iba así en zapatilla, en una remera, a un programa, o por ahí me ponía un saco y trataba de arreglarme un poco, pero era mina, entonces sos la secretaria. Y el diputado era él. Qué sé yo, desde esas anécdotas hasta otras que eran, ahora me río, en ese momento me dio bronca. Un presidente de la Cámara no me recibía nunca. Le pedí muchas reuniones, nunca me recibió, hasta que un día fui, me instalé y me dije, hasta que no me reciba, yo no me voy acá, y medio que le tomé el despacho. Y me dice, bueno, no, dale, pasa. Mira, nena, vos tenés 3 problemas, pero no te preocupes que 2 se te van a pasar. ¿Cuáles son mis 3 problemas? Sos zurda, joven y mujer. Hay 2 que vas a dejar de ser. Zurda y joven, en unos años no vas a ser más. Mujer, lamentablemente, vas a seguir siendo. Así que sí, muchos problemas. Mucho machismo y muchos micromachismos y mucho acoso. Porque en la política también hay mucho acoso. Y cuando llegas a determinados lugares, el acoso es mucho más difícil. No sé si es más difícil, tiene otra dificultad denunciarlo. ¿Y sentís que hoy en día se aumentó esa cuestión, más que nada por las redes sociales? ¿Se incrementó? Sí. Se incrementó la violencia, pero se incrementó la violencia en la sociedad. Sí, claro. Mira, nosotros desde Fundeco, Fundeco es una fundación en la cual participo, tenemos un observatorio que es el Observatorio Julieta Larteri, y en ese observatorio hicimos uno de los primeros estudios acerca de cuánta violencia recibimos las mujeres que hacemos políticas y las diversidades en las redes sociales a diferencia de los hombres, y es exponencialmente superior. Te diría que es un 70% más de violencia que los hombres. Y por razones de género, no por razones de política, qué sé yo, a un chabón le dicen corrupto. Nosotras de puta no baja. No tiene que ver con mis ideas ni con mis planteos, sino con mis conductas sexuales, con lo que pareces, si sos gorda, si sos flaca, si sos puta o no sos puta. Digo, el puta es algo muy presente. Claro, entiendo. Ya pasando a una segunda parte. ¿Cuál sentís que fue tu mayor reto tanto en tu cargo actual como en anteriores? Tu paso por diputado, ahora como parlamentaria del Mercosur, ¿cuáles sentís que son tus mayores retos? Mira, lo que pasa es que los retos hay que medirlos en función también del momento político en el que vos estás. Cuando empecé como diputada, mi mayor reto era ser una militante que además estaba atravesando una situación personal muy compleja porque yo hace poco había recuperado mi identidad, entonces estaba como en reconstrucción desde una identidad biológica que no conocía, entendiendo que una parte de mi familia me había metido, o sea, era todo muy complicado. Y además, tratar de entender las lógicas de la representación institucional, que no es lo mismo que la lógica del militante en el barrio, ¿no? Qué sé yo, yo entré en la Cámara de Diputados que el primer año solo hablaba con el señor de seguridad de la puerta y el mozo que traía café. Al resto los odiaba a todos, a todos. Claro, con nadie no saqué una sola ley, presentamos un montón de proyectos, porque claro, sos un monobloque, si vos no generás acuerdos, no sacas leyes, y la gente te vota para sacar leyes. Eso lo fui transformando también en 12 años de experiencia, algo de experiencia gané, y me di cuenta que solo articulando uno puede resolver, sacar leyes que colaboren con lo que con la que la sociedad está pidiendo. Y la ley de interrupción del embarazo para mí fue una gran enseñanza y un gran recuerdo de eso, pero también otras, la ley de la ADN obligatorio, o sea, nada, sacamos 100 leyes de las cuales soy autora y estoy muy orgullosa de cada una. Hoy me parece que el reto es otro. Y me pasó ayer. Entonces, no sé si decir. Ayer lo que me pasó, bueno, ayer el domingo, el señor presidente
levanto un Twitter con la cara de un nene de 11 años. Un nene que tiene el espectro autista, un nene que conozco y que se juntó con muchos políticos y políticas, no solo del espacio político del que me referencio, sino con muchos otros, porque es un nene que quiere explicar lo que le pasa a él y lo que le pasa a mucha gente. Y ha hecho docencia desde sus 11 años, mostrándonos que siempre los niños y niñas hacen docencia y nos pueden enseñar muchas cosas. Y lo que me pasó es que yo grabé como 3 o 4 videos, entonces muy enojada. Porque la verdad es que me pareció indigno el presidente al subir y exponer a un niño de 11 años al odio de sus seguidores. Y ninguno de esos videos los subí, porque me di cuenta que hoy el desafío es poder discutir con los que llenan de odio la política y la sociedad desde otro lugar. Y nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de generar esperanza y comprensión. Y yo eso no lo voy a hacer insultando a la gente igual que nos insultan a nosotros. Entonces el desafío hoy es otro, es como controlarse y saber que estamos para otra cosa. Y me parece realmente que hoy hay una amenaza a la democracia. Si yo me subo a la indignación y al maltrato que genera la derecha neofascista en las redes, no construyo, porque en la violencia ganan los violentos. Y nosotros no somos violentos. Y eso nos enseñaron las abuelas. Entonces, como que paré y dije, bueno, enfriar y a ver qué es lo que hay que explicar. Lo que nosotros queremos decir es que hoy la democracia está en riesgo, porque nadie puede tener una voz disonante con la presidencial porque te tiran a mucha gente con mucho odio en las redes para que te insulte. Y eso está mal. Y ya no importa quién sea, si sos un periodista, si sos un exponente de la cultura, una cantante, si sos un gran actor como Darín, o sos un nene de 11 años. O sea, me parece que hay un límite y tiene que ser ese, ¿no? Sí. 100%. Y respecto ya a las agendas de género, vos recién nombraste a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que estuviste trabajando en ella, y en muchas otras que yo también he leído. ¿Cuál es tu aporte en materia de género y cuáles son tus agendas también hoy en día? Bueno, hoy nosotras tenemos 2 desafíos. El primero es no retroceder de lo conquistado, que ya es un montón. Y el otro es ir por esa parte de la sociedad que son mujeres que se sintieron lejos de nuestras agendas porque no logramos llegar, ¿no? Y yo te voy a decir, yo me crié, mi infancia la pasé en un barrio que se llama Dotsú, que es un barrio popular, y mi adolescencia en La Cañada, como te decía al principio. Mi madre de crianza era una mujer que no sabía leer y escribir, me enseñó a leer y escribir yo a los 15 años. Y yo estoy segura que si ella estuviese viva, hay algunas cosas de las que hicimos que sentiría que a ella no la beneficia, ni la resuelve nada. Y creo que ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotras hoy tenemos, después de haber instalado la discusión de género, por ejemplo, de cada 10 mujeres que son jefas de hogares, que están separadas y que deberían recibir la cuota alimentaria, 7 no la reciben. Y eso es un problema. Y es un problema de agenda. 7 no reciben la cuota alimentaria y se hacen casi cargo sola de los hijos e hijas. ¿Por qué? Porque tenés 10 hombres que son llevados a juicio y luego no tenés cómo ejecutar esas sentencias. Y eso, las que llegan al juicio. En el medio hay un ternal de mujeres que ni siquiera se animan a hacer juicio, o porque prefieren llevarse bien con el progenitor, o porque se conforman con el pan de su padre y su botella que les regalan una vez al mes, o por diversos motivos, por miedo, porque se ha ejercido violencia sobre ellas, por muchas otras cuestiones. Yo creo que hoy el primer punto de la agenda feminista tiene que ser resolver la situación económica de las mujeres, que en crisis además siempre se ven más perjudicadas, porque además somos las que tenemos los trabajos más precarizados, los trabajos peor pagos, y somos las que además de los trabajos cargamos con las tareas de cuidado. Entonces, hablar de otras cosas que son fundamentales y que
siempre fueron parte de mi agenda. Gestión menstrual. Creo que el primer proyecto lo presentamos nosotros. Pero hablar de gestión menstrual en el medio de esta crisis aporta un poco, pero la verdad creo que el problema central lo tenemos en otro lado y lo tenemos en la resolución diaria de la vida para poder construir una vida digna. Ahora sí, como te dije antes, ya pasando a la parte de reflexión o consejos más a futuro. Si vos conocieras a una chica que le gustaría empezar en política, ¿cuál sería tu consejo? El consejo me estás haciendo sentir. Una No, consejo no me da. Sí, recomendación. y mira, la recomendación es nunca dejes de ser quien sos y no te olvides de dónde venís. Cuando te olvidas de dónde venís, todo lo que haces solo sirve para tu ego. Y la política tiene que ser una herramienta de transformación de la realidad. Y ser quien sos también te ayuda a conectarte con otras y otras, y construir redes. Nadie puede hacer nada solo. Nunca pienses que llegaste a algún lugar estando sola, porque eso no es cierto. O sea, yo para estar acá necesito que alguien esté en este momento enseñándole a mi hija. Yo para poder ir a un acto a la tarde necesito que alguna compañera, compañero, compañere, alguien se quede con la nena. Para poder más tarde ir a un programa a hablar sobre geopolítica, necesito que algún compañero o compañera se ponga a estudiar y me tire algo de línea, porque si no, todo es imposible. Nadie llega a ningún lado solo. Okay. Y también la otra pregunta que tenemos en esta sección es, ¿qué cambios te gustaría ver? Lo estuvimos hablando un poco, ¿qué cambios te gustaría ver de acá en adelante en términos de género en la política? Mira, lo primero, yo creo que la política tiene que dar el primer paso en generar espacios inclusivos, ¿no? Estoy bastante harta de ir, por ejemplo, a un sindicato donde además es bastante desigual, ¿no? Porque el 80, o sea, la base en sindicatos, movimientos sociales, el 80% te dirían que son minas militantes. Y cuando llegas arriba, son todos chavales que te dirigen. Y te dicen, bueno, espera no esperes. No esperes porque vos también generás las condiciones para que las hayan. Si las reuniones las haces a las 10 de la noche, si los pibes los tienen que seguir cuidando a las mujeres, si vos no generás espacios de cuidado integral para que una compañera que tiene, por ejemplo, nosotras tenemos nuestro espacio de trabajo y pensamos un área de niños para que cuando vos tenés que ir con tu nena, puedas ir y esté cómodo y esté tranquilo y vos puedas estar en la reunión, ¿no? Y pensar eso a veces no lo hacen los espacios políticos y generan condiciones adversas para que las mujeres puedan participar. Hasta que nosotros no transformemos eso, vamos a necesitar todavía leyes de paridad para poder seguir entrando en la política, porque si no es por la ley de paridad, por la ley del cupo, no estamos. No estamos en las mesas de decisiones. Y después creo que hay otro desafío que sí, esto de las compañeras, que es empezar a pelear los lugares donde se reparte la torta. Ningún derecho se garantiza solo con buenas intenciones. Para garantizar cualquier derecho necesitas plata. Y en los espacios políticos, la plata en general la manejan los varones. Excelente, bueno. Ahora sí, pasamos a la parte más contracturada después de hablar cosas un poquito más fuertes de preguntas rápidas, un ping-pong. Una mujer que te inspire. Mi mamá, María de la Peras. Okay. Un libro que te haya marcado. En el tiempo de las mariposas. La vida de Minú, Patria y María Teresa Mirabal, las tres heroínas de República Dominicana. Café o mate. Va. ¿Tu primer recuerdo relacionado con la política? No recuerdo relacionado con la política. Una marcha que hicimos un scratch de chocolate y que nos terminaron reprimiendo, terminamos corriendo como hasta la Facultad de Ciencias Económicas y me agarraron y fui detenida, tenía 16 años.
¿Red social favorita? Creo que Instagram. Instagram. Todos dicen lo mismo. O Pinterest. Pinterest. Eso es re utilísimo, ¿ves? Mira. Está bueno, nunca lo dijeron. ¿Una causa que siempre defenderías? Una causa que siempre defendería. La igualdad entre los hombres y las mujeres. Muy a tono con lo que estamos charlando. ¿Una emoción que debería estar más presente en la política? ¿Qué consejo te gustaría o te hubiese gustado en realidad recibir cuando empezaste en política? Me hubiese gustado que alguien me diga que la política necesita más gente común, que no me sienta menos por no venir de algún lugar de los tradicionales donde se hace política, porque muchas veces me sentí menos, o sea, uno siente que tiene que ser más. ¿Banda musical favorita? Perdón. Muy bien. ¿Con qué político o política te gustaría tomar un café? Te voy a tirar una que la pasionaria. Ok. Esta es un poco más por el chisme. ¿Alguien de hoy en día de la oposición con quien te gustaría tomarte un café? ¿De qué oposición? De tu oposición. O sea, esta es más por el chisme, no por otra cosa. Alguien con quien me gustaría tomar un café de la oposición. Lustón. La voz. Y la última. ¿De qué viaje va a ser radical? Ok, me parece muy bien. ¿Qué van a hacer los radicales cuando se está amenazando la democracia? Eso me gustaría saber. Tengo saber. Ok, excelente. Y ahora sí, la última. ¿Qué es para vos hacer política en femenino? Tengo una definición larga, no sé si se nos va a entrar. Por supuesto, te escuchamos. Hacer política es la lucha por el poder. El problema es que el poder es masculino. Entonces yo tengo una imagen muy presente sobre qué es el poder. El poder para mí es como un asiento prostático de bicicleta. ¿Vos sabés en bicicleta? He andado cuando era chica. Bueno, viste que el asiento prostático tiene un agujerito para los genitales masculinos, ¿no? Entonces, para mí el poder es eso, es una bicicleta con un asiento prostático. Vos podés hacer algo con ese poder. Te subís a la bicicleta y tratás de acomodarte, y yo que anduve en bicicleta con asiento prostático, realmente es muy cómodo. O sea, a las mujeres no nos queda el tratar de masculinizarnos para hacer política. No hay forma de hacerlo. O sacás ese asiento y decís, no es para mí, no me siento, y te convertís en una madre, viste, tipo la madre Teresa de Calcuta, una María Eugenia Vidal y todas esas que andan, Villarruel, que se hacen las madres aunque no sean madres. Bueno, toda esa gente que anda por ahí, por la vida, se dice la madre Teresa. Bueno. O agarrás el asiento, lo desenroscás y pones un asiento que te sea cómodo. Pues para mí las mujeres en política lo que tenemos que hacer es reconstruir la forma del ejercicio del poder. Wow. Qué respuesta. No me lo esperaba en absoluto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que estén escuchando. Sí, los invitamos a seguirnos en nuestras redes porque vamos a estar subiendo más episodios tanto en YouTube como en Spotify. Así que síganos en nuestro Instagram de Generando CP, donde vamos a subir todos los enlaces.